Saludos habitantes de Conejos, gracias por rifarse en esta emisión más. Yo soy Laura Muñoz y esto es RIF. El día de hoy abordaremos uno de los eventos que cambió sin duda el panorama musical de la escena y el rock en México. Y esto es el Festival de Avándaro, que ahora cumple más de 50 años de haberse realizado. Y para ello tenemos el día de hoy un invitado especial, así que ya lo saben, acomódense para ser parte de RIF, el programa con los temas más rifados de la música. ¡Comenzamos! Muchas gracias por acompañarnos, amigos, y quiero presentarles mi gran invitado de hoy, inaugurando esta faceta con invitados especiales. El día de hoy me encuentro con Rafael Catana, que es músico, poeta, cantautor y que va a hablar con nosotros de lo que fue el Festival de Avándaro. Bienvenido, Rafael. No, muchas gracias por la invitación. ¡Qué gusto! ¡Qué emoción! Tantos años, ¿no? Sí. Sí, pues es un placer tenerte aquí en RIF y hablando de este tema que sin duda tú sabes mucho acerca de cómo sucedió todo este festival que fue muy polémico y muy importante para la escena musical en los años 70. Pues mira, yo quiero decirte que me pasó un fenómeno. Yo había tomado mi morralito y mi mochila y ya me iba, yo muy feliz, y mis amigos afuera, y mi mamá me dijo, ¿ah, sí? Entonces mi mamá me encerró en una habitación como esta con mi radio. Entonces yo no fui al Festival de Avándaro. Todo el mundo dice, yo fui y estuve ahí. Pues bueno, yo tenía 15 años en esa época y no, era un hijo de familia y no pude ir, pero todos mis amigos fueron. Pero me tocó vivir todo el ambiente de la época, que era un ambiente contracultural y de mucha represión. Entonces había un suceso ahí con 1968, con el 10 de junio de 1971 y con los jóvenes que en esa época hicieron o hacíamos, más bien hicieron porque yo era más chico, un cambio de generación. Entonces de pronto quiero contarte que era una época en que nada más había dos medios de comunicación, bueno, tres, que eran las revistas de rock que todos devorábamos hacia el radio y la tele. Pero en la tele no había rock. Hasta que un cuate se le ocurrió hacer un programa de televisión y empezó a promover el festival. Esa es otra historia que luego iremos platicando. Entonces, para los chavitos de esa época era importantísimo tu identidad rockera. Porque la identidad rockera pues, venía de los Beatles, de los Rolling Stones, de los famosos en esa época Creedence Clearwater Revival, que eran una banda de California. Entonces la guerra entre el rock ácido de California y la invasión inglesa, ¿no? Y nosotros, ¿qué íbamos a hacer? Entonces buscábamos una identidad. Entonces pasaron unos fenómenos contraculturales y culturales muy importantes en esa época. Es que nosotros tenemos frontera con Estados Unidos. Y en las ciudades fronterizas empezó a haber un movimiento bien fuerte desde mediados de los 60. Quiero decirte que todo este rollo de la contracultura del rock de esa época pasó en 4 años, ¿sí? De 68 a 72. Porque tuvimos un karma, yo no sé si Huitzilopochtli o alguno de los dioses aztecas, le dijo al presidente Luis Echeverría que el rock no tenía que ver con nuestra identidad. Y entonces como tenía ese prejuicio conservador, pues después del festival, ¡brum! Pero en esos, ponle del 70 al 71, 72, pasó todo el movimiento social del rock mexicano, que fue muy importante. Pero retomo el tema, todo vino bajando
desde Tijuana, desde Ciudad Juárez, varias ciudades fronterizas, desde Reynosa, porque en Tijuana empezó a haber un fenómeno muy interesante en la Avenida Revolución, que es una avenida muy famosa en Tijuana. Yo ya estuve ahí un día y había un templo. Entonces todos los greñudos de la época iban al templo que se llamaba el Mike's Bar, entre otros, pero el más famoso era el Mike's Bar. Y era un lugar donde era una universidad del rock. Era como la escuela del rock y la palabra ahora, pero en la ciudad de Tijuana, desde 1968 hasta 72, 73, donde todos los grupos iban a formarse en la vida nocturna de la ciudad de Tijuana. Como un fenómeno contracultural y de espectáculo, vino a transformar la música en un país. Te lo digo porque hace 2 años, antes de la pandemia, hay un héroe que no es muy conocido. Es el famoso Pájaro Alberto. Y antes del festival, 2 meses, 3 meses antes, el Pájaro Alberto tenía una banda que se llamaba Love Army. Entonces hizo una canción que se llama Caminata Cerebral. Entonces en Caminata Cerebral había ya una idea del rock mexicano, entre otras que es un tema que no agotaremos hoy, pero que podemos seguir conversando. Y de pronto en Caminata Cerebral, que era para un niño de 15 años, de 14 años como tu servidor, que alguien te dijera, oye Cristo, no regreses, no te vayan a rapar. Chin. Creo que duró 3 semanas. Y la censura. La censura. Claro. Entonces, fue un fenómeno muy importante porque recuerda que la educación sentimental de nosotros en esa época era los hermanos Soler. Era Pedro Infante, Jorge Negrete, los Charros, ¿no? Y como generación, pues ya vivíamos en las ciudades, pues yo no quería ser charro, aunque ahora iba a venir con mi camisa de charro, pero dije no. No queríamos ser charros, pero tampoco queríamos ser como el alcohólico José Alfredo Jiménez, que ahí iba a haber una discusión, porque José Alfredo Jiménez era un alcohólico el que le pegaba a su esposa, o sea, chin, X. Pero a lo que me refiero es que no es que José Alfredo le pegara a su esposa, sino que a partir de las canciones de José Alfredo y el abandono familiar, los que escuchaban a José Alfredo maltrataban a sus esposas. O sea, estamos hablando de una ruptura sí, a partir de que también nosotros fuimos colonizados por el rock inglés y por el rock norteamericano, y entonces buscábamos una identidad. Entonces, cuando Jacobo Zabludovsky, como buen judío, es un excelente vendedor. Digo, la mitad de mis amigos son judíos y yo los admiro, no cuestiono, sino este libro, el prólogo, lo hace Jacobo. Porque en el programa que se llamaba La Onda de Woodstock, que es el programa que hizo Jacobo, y de pronto en ese programa pasaba todo el rock que escuchábamos en el radio, en los discos, pero a nivel de imágenes. De pronto, en 1971, Televisa o Telesistema Mexicano hizo un MTV de 4 capítulos en un mes, que era La Onda de Woodstock. Entonces, de pronto, en La Onda de Woodstock pasó un video de un grupo que se llamaba Grand Funk Railroad, porque jamás hubo imágenes de Woodstock, a lo mejor fotos. Entonces, de pronto, Grand Funk Railroad y Mark Farner, el guitarrista del grupo, salían tocando una canción de 12 minutos en un festival. Entonces, una canción de 12 minutos en un festival en Norteamérica, en Estados Unidos. Quiero decirte que ahora ya puedes ver cualquier concierto en cualquier lado. En ese momento todo estaba prohibido. Estos cuates irrumpieron esto porque era un negocio, ¿no?
y sale Mark Farner con Grand Funk Railroad. Money rocking, lo que hicimos todos, queríamos vivir eso porque no lo habíamos vivido. Había habido varios festivales en la Ciudad de México que habían sido fallidos. O sea, los Doors tocaron en un lugar del tamaño de este estudio, ¿sí? Para 60, 70 personas que podían pagar los 1,000 pesos de la época, ¿sí? Entonces la gente que fue a ver a los Doors fueron 70, 80 monos. Y sucede que esa generación teníamos esa sed de vivir el rock, a lo mejor no de manera masiva, pero sí de manera intensa y de conocer cómo era el rock norteamericano, el rock inglés en vivo, que nunca pasó. Porque no, además No, en todos, Avándaro. sí, sí. Entonces se hace el festival, por supuesto. Doña Felipa Cruz Hernández le dijo a su hijo Rafael Catana, Nel, chavo, no vais a ir a la tocada. Y más si te juntas con los marihuanos de la esquina. Yo sí me juntaba con los marihuanos de la esquina. Digo, era normal. Mi amigo Joaquín Alascuaga, mi amigo Alberto, en paz descanse. Además era uno de los titulares, ¿no? Después del festival. Sí, sí. Así, marihuaniza, destrozos, y encueradas, ¿no? En el Festival de Avándaro. Bueno, de los titulares. encuerados hubo muchos, ¿no? Sí. Pero quisiera ya para pasar a la siguiente pregunta, te puse en el contexto, ¿no? O sea, 1968, yo vivía en Narvarte, ya cuando el Festival de Avándaro vivía en el Estado de México. Pero imagínate, en 1968, ver las tanquetas en la ciudad como un niño, pues, pero es muy chistoso porque en esa época pasaba un programa en la televisión que se llamaba Combate. Entonces, en Combate era un programa sobre una especie de serie sobre la Segunda Guerra Mundial, donde un francés y unos gringos van a invadir, están en la guerra en Francia, ¿no? Entonces, tienes todo eso en la cabeza, ves 1968, cuando estás en segundo de secundaria, te dicen, hubo una represión en San Cosme, y toda la gente empieza a hablar. No había internet, más que los periódicos, que muchos mintieron, y las noticias en el radio, y la televisión no dijo nada, no pasó nada. Entonces, ahí es donde empieza a haber esa sed de los jóvenes de juntarse para pasarla bien. Entonces, por eso es importante el Festival de Avándaro. La izquierda se escandalizó porque la izquierda en esa época estaba lejana a la fiesta. Y la derecha, pues se persinó. Entonces, yo creo que el festival se les desbordó a los organizadores. Claro. Se les fue de las manos porque iban chavos del Sifón, de San Ángel, de Atizapán de Zaragoza, de Guadalajara, de Monterrey, de Catepec, de Narvarte, de la del Valle, menos yo. Sí, sin duda. Y además porque originalmente no iba a ser un festival de rock, ¿no? Era, era una carrera de autos que iba a suceder el 12 de septiembre y donde iban a tocar dos bandas de rock que iba a ser una noche antes, ¿no? El 11 de septiembre. Y sin duda se desbordó toda la gente que llegó ahí a la localidad de Avándaro, por eso el nombre del festival, ahí en el Estado de México. Sí, fíjate que es muy chistoso porque todo este suceso de la época tiene que ver con un cambio de ideas de los jóvenes y adultos que buscaban una utopía. Yo creo que en este 2022 todos seguimos buscando la utopía, ¿no? La utopía primero de la libertad, de no sufrir de la doble moral, y en 1971 la utopía de la liberación sexual, de la fiesta, de la música, porque la gente que estuvo en Avándaro, pues muchos habían sido golpeados emocionalmente por 1968 y por 1971. Entonces, en la historia de México esto es bien importante.
bien importante. Recuerda que hasta 20 años después hubo conciertos de rock en México. Sí. En esa época, todos los conciertos eran en estudios como este. O sea, había clandestinos, los famosos hoyos funkis. Sí. Pero sucede que, volviendo al tema de Avándaro, como una generación se libera en una noche, ¿no? O sea, no hubo una encuerada, hubo montones de encuerados. Fue una fiesta para terminar una época. Una época en donde yo no digo pensar mal en Pedro Infante o en los Charros, no. Simplemente, a lo mejor queríamos ser más cosmopolitas. Hubo una discusión fuerte en esa época porque Carlos Monsiváis, que no estaba en México, estaba estudiando en Londres, estaba becado en Londres, querido Monsi. Y él dijo que la gente que había estado en Avándaro era la primera generación de norteamericanos nacidos en México. Nosotros geográficamente somos norteamericanos, porque vivimos en América del Norte. Entonces, quiero decirte que la importancia de Avándaro como un concierto que rompió cánones, rompió morales, cuestionó ideologías, fue una fiesta. En ese momento los jóvenes necesitamos una fiesta. Claro, yo no fui. Quiero retomar un poco lo que decías, porque sí, sin duda, algo que para la época escandalizó al gobierno y puso focos rojos, que devino en la prohibición de los conciertos masivos, pues fue la reunión o convocatoria que podían tener miles y miles de jóvenes y evidentemente viniendo de este suceso histórico del 68 y del 71, pues el gobierno sin duda puso sus alertas y devino esto en la prohibición total de los conciertos y la persecución de la música y de los rockeros y de la juventud en general, ¿no? Otra cosa que también es muy interesante de lo que mencionas, claro, no hubo una encuerada, sino muchos encuerados. Sin embargo, se hizo lo que hoy diríamos viral o más famosa, la encuerada de Avándaro, que hasta tiene una canción, ¿no? Sí, Alejandro Lora, querido Alejandro Lora. Del Tri, que le hace una canción a la encuerada de Avándaro, cuando sí, sin duda todo el mundo en la emoción del momento y pues en la época que estaban viviendo, que era una época hippie de liberación sexual y corporal, pues muchos tendieron a quitarse la ropa, pero la que se hizo famosa fue una muchacha que se había encuerado y que estaba en una zona elevada donde todos podían verla. Mal, pero bueno. Sí, estaba arriba de un camión de mudanzas. Pero el chiste de todo esto, yo como chavito que viví en esa época, aparecieron varios libros. Yo tengo la fortuna de tener uno que escribió un querido amigo mío, que en paz descanse, junto con varios estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en una editorial contracultural de la época, que era la editorial Extemporáneos, que se llama Avándaro, aliviane o movida. Entonces, en este libro, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas van y entrevistan al personal, ¿no? Y lo fotografían. Porque era un momento irrepetible, ¿no? Era un momento en donde había crisis política en el PRI, estaba el suceso del cambio presidencial, el gobierno del Estado de México, montones de cosas, y de pronto aparece esto y causa rupturas políticas para la época. Yo tuve la fortuna de tener una larga conversación con Armando Molina, en paz descanse, por cierto, bajista de La Máquina del Sonido y de varias bandas. Yo tenía un programa de radio en Radio Educación y él sabía que ya se iba a ir y se fue a vivir a Hermosillo hace 6, 7 años, falleció hace 2, y se fue a vivir a Hermosillo y Armando Molina me cuenta de su propia voz, que le hablan estos cuates y le dicen: oye, mano, ¿tú qué manejas esos grupos de rock? ¿Rock? ¿O rock? Rock, ¿verdad? ¿Sí?
¿por qué no te haces una fiesta mexicana? Porque al otro día van a la carrera de autos. Entonces, en esa época, los grupos que habían llegado de Tijuana, uno de ellos era El Ritual, otro era el Peace and Love y los Dux Dux, que habían ido a hacer, los Dux Dux habían ido a Tijuana a hacer escuela. De Durango a la Ciudad de México, llenaban la pista de hielo que estaba allí en San Ángel, llenaban la pista de hielo tocando los Beatles de una forma increíble. Haz de cuenta que estabas viendo a los Beatles en esa época. Pero después se fueron a rolar a Tijuana, a formarse. Igual que Ricardo Ochoa del Peace and Love. Y el grupo El Ritual venían con los Dux Dux. Y llegando aquí, se separan de los Dux Dux y hacen El Ritual. Y es importantísimo este fenómeno que plantea Armando Molina, porque esa universidad que era el Mike's Bar, junto con el Harlem, que estaba aquí en Churubusco y Universidad, y varios cafés cantantes, los grupos se fueron formando ahí, no había escuelas de rock. Entonces llega esta invasión, bendita invasión de Tijuana, donde llega El Pájaro, se llamaban los Tijuana Five, ya había llegado Javier Batis 5 años antes. Y entonces empieza a haber una efervescencia musical. Ya hay una ruptura con el rock and roll de los 60s. La bronca aquí nada más, que es mi cuestionamiento personal, es que había pocos compositores. Los del Ritual componían sus canciones, los del Peace and Love y El Pájaro con Love Army, ¿no? Pero a partir de que hay una censura, que eso es bien importante, empieza la mitomanía de que el rock debe ser en inglés. ¿El rock debe ser en inglés? No, ¿cómo? Nada más los nacos cantan en español. Bueno, gracias por lo que me toca, ¿no? Pero todo esto es para entender una época, Laura, entender una época en donde esa generación que ahora tendrá 70 años, 75 años, que eran gente que en esa época tenían 20, 30 años, pues junto con la gente de 1968 hicieron una transformación, tal vez para que México fuera más cosmopolita, no sé cómo lo veas tú. Pues sí, sin duda creo que sí, bien además siempre se ha considerado a Avándaro como el Woodstock mexicano, ¿no? Siempre tenemos como ese antecedente o ese referente y sí hizo que separara mucho la escena mexicana, pero también surgiera después de los 70 y a principios de los 80 una escena de rock en nuestro idioma que se potencializó definitivamente más adelante, ¿no? Pero que sucedió en el underground, ¿no? Y que ya fue sucediendo a partir de foros como el Rocotitlán, ¿no? O esos foros que ya le dieron apertura a esta nueva generación de músicos que cantaba en el idioma y que se ha potenciado hasta lo que es ahora el rock en tu idioma, ¿no? Pero pues sí, sin duda Avándaro, que es uno de los referentes musicales para entender cómo vivimos ahora la música y cómo ha habido censura a lo largo de todos estos años en la escena musical y principalmente en el rock, que siempre ha sido contestatario. Avándaro sin duda es un antecedente muy claro de que pues de la prohibición siempre de un cambio generacional, que es lo que tú hablabas, ¿no? De lo que escuchaban los padres de estos jóvenes que asistieron a Avándaro y cómo se transformó eso en la música que fue en esa época, esa necesidad también presente, todo lo de la guerra de Vietnam y también el contexto civil, ¿no? Con el 68 tan marcado, y cómo se transforma eso en algo que se desborda en una noche muy mágica para todos, menos para ti que no asististe, sí. Pero que sin duda es uno de los antecedentes a revisar, y que hay muchos libros al respecto ya del tema como estos que nos trajiste hoy, sí, que están increíbles, ¿no? También hay uno que se llama Yo estuve en Avándaro, sí, que es de uno de los organizadores, y pues sin duda un festival que se salió de las manos de los organizadores. Cuentan algunos que el ingeniero de audio que
el templete estaba muy frágil, ¿no? Porque no estaba pensado para la cantidad de gente que llegó. Estaba muy frágil que incluso pensaron que se iba a venir abajo el escenario, ¿no? También todo lo que sucedió alrededor del lugar, ¿no? La gente que empezó como a vender, que pasaras al baño, a vender comida, ¿no? La gente locataria que hizo ahí también su vendimia, gracias a toda la gente que se desbordó ahí en el festival, ¿no? Sí, yo creo que es importante que nosotros, es que mira, nosotros los mexicanos tenemos un problema. A veces nos falta autoestima para entender lo que somos. Yo creo que para ser global tienes que ser local y buscar tus raíces, ¿no? Y hay muchas situaciones en México en donde los chavos se han formado con muchos grupos que no son mexicanos, ¿no? Y a mí, digo, yo soy fanático de muchos de ellos, pero sucede es que a veces no vemos hacia adentro, qué es lo que tenemos, ¿no? Como raíz. Porque si tú ves los fanáticos argentinos, cuando están con los redonditos de ricota, y los redonditos de ricota no son un grupo que suene en el mundo, pero la gente enloquece cuando va a ver a los redondos. Y sucede que nosotros a veces adoramos lo de afuera y no vemos lo que tenemos. Digo, hay superbandas en México que la gente ve como que, ay, sí, qué buenos son, pero porque preferimos verlo de afuera. Entonces es importante tener en cuenta que Avándaro es nuestra raíz. Te puede o no te puede gustar la música, pero sí entender que tenemos una historia, ¿no? Tenemos una historia cultural, rockera, festiva, pacheca, en donde se desbordó, ¿no? Ahora que ya es, o sea, tú ahora ves, sales a la calle y la gente pasa fumando, aunque no sea legal, a eso ya no te espanta. Entonces, en esa época, pues imagínate, la nube de humo de marihuana que pasó ahí en el festival fue ¡fum! Pero no solamente hubo marihuana, hubo un evento cultural, hubo la raíz rockera de un país. Y por eso te cuento, querida Laura, que de Tijuana llegan unos jóvenes que podían irse a vivir a San Francisco y decidieron no irse a vivir a San Francisco, decidieron venir a tocar a la Ciudad de México, que era su país. Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, sobre tu música, tus proyectos musicales y la fecha próxima que tenemos para tu presentación. Ay, no, gracias. Mira, yo tengo un concierto el 24 de febrero, el Día de la Bandera, en el Foro del Tejedor. El Foro del Tejedor está dentro de la Cafetería El Péndulo, allí en Álvaro Obregón. Y pues voy a tocar lo que siempre he estado tocando toda la vida, pero sucede que lanzo un disco este año, un disco que se llama Ruido en el Corazón, y el primer sencillo aparece el 28 de febrero, espero. Si no aparece el 28, aparece el 15 de marzo, estoy así, ¿no? Y es un disco que hice en la pandemia a distancia con todo el rock mexicano. Bueno, no todo, porque con el rock mexicano de Guadalajara, con el rock mexicano que vive en Bélgica, con el rock mexicano que vive en Italia. De pronto, pues como estábamos encerrados, pues ya sabes, te comunicas con la gente. Entonces, yo empecé a componer una serie de canciones y esta que lanzo el 28 de febrero se llama El hombre de Watley y está dedicada a Eduardo Guzmán Chávez, un poeta que es el guardián del desierto, porque el desierto está siendo invadido por las maquiladoras, por las granjas de pollo, y el desierto de Viriquito es una zona sagrada para la nación wixárika. Entonces, esa canción habla sobre el tema,
Y pues ojalá puedan ir al Foro del Tejedor el 24 de febrero. Y tengo como invitada especial a Nayeli Nesme, una super cantante mexicana. Y pues ojalá le caiga. Pues ahí está la invitación. Muchas gracias. Quiero agradecer a Rafael Catana por habernos acompañado en este tema de Avándaros. Sin duda hay muchísimo más al respecto. Y bueno, pues quiero agradecerte y que nos acompañes a dar los datos más rifados de Avándaro. Y estos son los datos más rifados de Avándaro. Nuestro primer dato rifado es que en 1971 el rock mexicano vivía un gran auge desde finales de los 60, que había empezado a gestarse en el primer movimiento de rock original, que fue denominado la onda chicana. Ese rock propio surgió principalmente cantando en inglés. El estilo musical era congruente con el rock ácido y psicodélico de la época. Nuestro segundo dato rifado es que el Festival de Avándaro sucedió apenas 3 meses después del Halconazo, una de las mayores represiones violentas gubernamentales hacia los estudiantes. Por eso se cree que también fue utilizado políticamente para desacreditar públicamente estos movimientos de protesta. Nuestro tercer dato rifado es que los principales organizadores del festival no estaban vinculados al rock, sino al medio publicitario y al automovilístico deportivo, y fueron los jóvenes Eduardo López Negrete, su hermano Alfonso y Justino Compeán. Armando Molina era el manejador de los grupos de rock y lo contrataron para conformar el elenco musical. Y Luis de Llano fue comisionado por la empresa Telesistema Mexicano, antecesora de Televisa, para encargarse de la producción del video de todo el evento. Nuestro cuarto dato rifado es que muy pronto el entusiasmo de los grupos por estar presentes hizo que el número creciera y al final, en vez de 2, hubieron 12 grupos para interactuar de la noche del sábado del 11 de septiembre hasta la mañana del 12. Nuestro quinto dato rifado es que al comenzar a promocionarse el Festival de Rock y Ruedas, la exaltación de los jóvenes fue abrumadora y muy pronto se vendieron los 75,000 boletos, que tenían un costo de 25 pesos cada uno. Y nuestro último dato rifado de este programa es que se calcula que asistieron al festival entre 250 y 300,000 personas. Y bueno, ya estamos de regreso. Muchas gracias, habitantes de Conejos, por acompañarnos en este programa. Y quiero agradecer a mi primer invitado de hoy, Rafael Catana. Yo creo que para mí es un honor estar en RIF. Más bien agradecido soy yo. Y después de tantos años de amistad. Bueno, esperamos que no sea la única vez. No, voy a venir a presentar mi disco. Rafa, y ya lo saben, busquen el trabajo de Rafael Catana, cantante, poeta de rock rupestre. Les vamos a dejar en los comentarios para que lo sigan en sus redes y busquen mucho de su trabajo. Y espero que les haya gustado este programa. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias.